Perfecto, el tema que voy a desarrollar se llama pederastia clerical. Es muy importante platicarlo abiertamente. ¿Por qué clerical? Pues bueno, yo actualmente tengo 37 años, pero cuando tenía 8 años de edad en la ciudad de Cancún, perteneciente a México, quiero decirles que yo fui víctima de un sacerdote a los 8 años, un sacerdote de los Legionarios de Cristo llamado Fernando Martínez, que todavía vive, que evidentemente en mi país pues no enfrentó ningún cargo. ¿Por qué? Pues porque el delito de violencia sexual infantil, el delito de violación sexual a un infante, es un delito que no está castigado después de cierto tiempo. Si tú no denuncias dentro de lo que marca la ley, este delito no lo puedes castigar de otra manera. Bueno, todo se dio porque cuando yo era una niña nos cambiamos de Monterrey, yo soy originaria de Monterrey, Nuevo León, nos cambiamos a Cancún a vivir y ahí es en donde conozco sin querer a Fernando Martínez, digo sin querer porque nunca lo hubiera querido, y ahí conozco a Fernando Martínez, que era director del colegio de los Legionarios de Cristo, el Instituto Cumbres de Cancún, llamado antes Instituto del Caribe. Yo era una niña tan pequeña que pues evidentemente nunca me imaginé que me estaba enfrentando a un depredador sexual. ¿Por qué le digo depredador? Pues bueno, Fernando Martínez no solo había cometido violencia sexual hacia... Disculpen, es que se escuchan algunas voces. ¿Me escuchan? Estamos Sí, escuchando. sí me logran escuchar. Ok, disculpen, es que suenan otras voces dentro del foro, entonces me distraje, pensé que no se escuchaba mi audio. Entonces les digo que cuando yo era pequeña y me cambió de ciudad, llego ahí sin entender que me iba a enfrentar a Fernando Martínez. Fernando Martínez tenía una historia de violencia desde hace muchos años, él ejerciendo violencia sexual contra niños y niñas, venía pues de haber violentado sexualmente a más de 30 niños en un colegio en la Ciudad de México, también en Saltillo. Se tenía registros de la violencia sexual que él había cometido, de este delito que él venía cometiendo durante muchísimos años. Fue un delito que él cometió durante casi 60 años y que, bueno, que desgraciadamente, pues yo como víctima me tomé mi tiempo para asimilar y para poder denunciar. Ojalá hubiera tenido la claridad para denunciarlo a tiempo y hubiera evitado también que muchos otros niños y niñas hubieran sido víctimas de Fernando Martínez. Pero bueno, entiendo que no era mi responsabilidad tampoco. Sin embargo, siento que es un delito tan inhumano y que cuando eres niño o niña no puedes discernir lo que estás viviendo porque es muy fuerte. Y más cuando te lo hace un sacerdote. ¿Por qué? Pues porque un sacerdote te habla de Dios, un sacerdote te dice que aquí no está pasando nada porque Dios está viéndonos. Y bueno, pues se torna todavía peor la situación porque pues al hablar tú de un sacerdote estás hablando de una persona respetadísima dentro de la sociedad y cuando señalas a una institución completa, le estás señalando, haz de cuenta que personalmente a la sociedad, y entonces la sociedad se vuelve cómplice de esta institución, porque ¿cómo es posible que estos señores supieran que Fernando Martínez venía violando niños desde años, de 20 años, 30 años atrás, y no hicieran absolutamente nada? Y cuando yo lo denuncio públicamente en mayo del 2019, ellos dicen que no sabían, cuando hay pruebas de que ellos sabían desde 1992, al menos lo que Fernando Martínez me había hecho a mí y a otras 8 niñas dentro de la escuela. Qué importante es entender quién es quién y qué es lo que sucede, porque mucha gente me cuestionó a mí, la víctima, y me dijo a mí, la víctima, que yo debía de superarlo, cosa que intento todos los días. Sin embargo, me parece inhumano y atroz que esta gente te exija a ti superarlo y nunca exigen junto contigo el pago hacia la justicia que debería de existir. Nunca junto contigo no se unen ni se unen para hacer fuerza
y poder exigirle a las autoridades que esta gente pague por sus delitos. Esta gente, al ser parte de una institución tan poderosa como es la Iglesia Católica, en donde hasta los propios papas, hasta el Papa Francisco, así, aunque se oiga fuerte, es la verdad. Ustedes chéquenlo, yo no necesito decirles palabras fuertes, ustedes pongan en el buscador popular pederastia clerical, Papa Francisco, y les va a salir todos los casos que se han ventilado de sacerdotes involucrados en violaciones a menores y cómo el Papa Francisco ha dicho que bueno, que antes se callaban esos casos porque la época era de mucha hermética, que bueno, que antes otros antecesores quizás que no estaban enterados, como si entendiéramos que ustedes en su casa no saben qué es lo que pasa con su familia, ¿no? Como si entendiéramos que una persona durante 60 años se vale de su sotana, de su puesto, del temor reverencial que goza por parte de la sociedad, de ese lugar especial que la sociedad le brinda, esa institución poderosa, porque violar 60 años, durante 60 años niños significa que los cambiaban de un lugar a otro y que de forma impune jamás pagaron por sus delitos. Entonces, ¿esto qué significa? Que la institución tiene un modus operandi, no solo la institución creada por Marcial Maciel, que es el gran violador de la Iglesia Católica, el creador de los Legionarios de Cristo, que él era un pederasta, con pruebas y todo, aceptado bajo el cobijo del Papa Juan Pablo II, que ya es beatificado, santificado, impresionante que tengamos como santo un encubridor de pederastas, de violadores de niños. Y la gente me pregunta, es que, ¿por qué guardas rencor? No, yo no guardo rencor, pero si a ti no te enoja que violen niños, entonces, ¿de qué estás hecho? De atenderte, porque deberíamos de estar todos pidiendo justicia por las niñas y por los niños. No se trata de que una se enoje sola, se trata de que nos deberíamos de estar enojando todos, porque todos en nuestras familias, en nuestra sociedad, tenemos niños cerca, como para no ver qué es lo que les conviene o salvaguardarles bajo cualquier circunstancia, muy por encima de nuestras creencias, muy por encima de nuestra cultura, de lo que nos han inculcado como es lo que es bueno o es malo. Si una institución resguarda toda una congregación creada por un pederasta, ¿les parece coherente que hablen de Dios y hablen y encubran pederastas? ¿Les parece coherente que Maciel no pagó por ninguno de sus delitos? ¿Bajo el cobijo de quién? Del Papa Juan Pablo, de Benedicto y por supuesto bajo el cobijo del Papa Francisco, mi violador, al que yo denuncié públicamente y del que el Papa Francisco se expresó, dijo que nada más le iba a quitar su puesto, o sea, que le iba a quitar la sotana para que no siguiera ejerciendo. Nunca, jamás piensan en entregarlo a las autoridades. Lo resguardan ahorita en Roma, viven la opulencia, porque pues ustedes saben que los legionarios de Cristo son millonarios. Entonces, para las víctimas nada, para los violadores todo. Y eso, amigos, es por la cantidad de niños y niñas que están vulnerados dentro de sus colegios. Todavía ellos se atreven a dar cátedra. Y estos son los poderes que mueven a una congregación completa y a una institución completa para mover de un lado a otro a los sacerdotes violadores y nadie hace absolutamente nada. Al contrario, no he escuchado otra cosa más que señalamiento contra las víctimas, un dolor inmenso de familias quebradas y desquebrajadas, infancias totalmente mutiladas, gente que creció después de una experiencia de ese tamaño y que hoy por hoy tienen problemas con el alcohol y a poco ustedes no han escuchado que digan es que ese nada más toma o esa nada más toma y se droga y nunca se imaginarán que muchísimos de esos casos tienen atrás una historia de violencia sexual en la infancia, en donde lo único que buscas es simplemente embrutecerte para no aceptar la triste realidad de que vives en una sociedad tan indolente que acepta con más facilidad que la gente
viole niños, a que la gente pida justicia. Por eso en mi país aparecen más de 11 mujeres muertas por día. Por eso en mi país todos los días en redes sociales vemos un hashtag que dice justicia por y el nombre de una mujer. Por eso en mi país todos los días salimos con miedo a la calle, porque no importa si tienes 8 años, 18 años, 28 años, 48 años, 68 años, 88 años, te pueden violar hasta matarte. No importa si es el tío, el primo, el papá, también puede ser un cura que abuse de ti, que te meta a su juego de confesiones, a que abuse de tu espiritualidad. No importa si eres adulto, también te pueden violar, también te pueden manipular. Si eres vulnerable, si estás sufriendo, todo eso te puede pasar. Y bueno, qué importante es visibilizarlo porque es un tema fuerte, pero es un tema actual, no es un tema que esté debajo de una piedra, es un tema que está a la vista de todo el mundo, pero no todo el mundo tiene la capacidad de escucharlo con atención. Y en el momento en el que nosotros nos negamos a la realidad, le estamos dando la espalda a millones de niñas y niños pequeños todos los días para gritar, para hablar, para pedir justicia, para pedir que los salven, que los cuiden, para decir, me está pasando esto. Yo les puedo decir que a lo largo de esta experiencia tan amarga de que ha sido y que seguirá siendo el resto de mi vida, les puedo decir que aprendí que si yo tiro una piedra al que le caiga, me cuenta una historia de violencia sexual en su infancia o de violencia espiritual también, de sacerdotes que tal vez aprovecharon alguna confesión para hablar de temas sexuales con ellos o para hablar de temas sexuales retorciendo los verdaderos significados y de pronto pues esta simpleza tan confusa o tan compleja que puede llegar a ser la sexualidad humana. ¿Por qué? Pues porque es gente que tiene ideologías en la mayoría retorcidas de lo que es la sexualidad, comenzando porque ellos mismos no pueden mantener relaciones sexuales. No por esto se vuelven violadores, también cabe aclararlo. Maciel, por ejemplo, tenía una esposa y tuvo hijos. Y después de eso, dejó a su esposa y tuvo otra esposa y tuvo otra hija. Todo eso está documentado, ¿eh? No estoy descubriendo el hilo negro. Y aparte de eso, tuvo amantes mayores de edad, hombres, y aparte de eso, violaba niños. O sea, no estamos hablando de gente que no tenga acceso a una vida sexual. Estamos hablando de gente que está educada con una idea muy equivocada sobre la sexualidad. Mi propio violador fue violado por Maciel a los 15 años de edad. Él fue de la primera generación de los legionarios de Cristo, de los primeros cofundadores que le llaman, y parte de estos 7 denunciantes, al menos en la generación. Ya con el tiempo, pues bueno, ellos se separaron, mi violador no denunció, yo denuncié por él. Sin embargo, sus compañeros de generación sí denunciaron a Maciel, cosa que les ha costado años de rechazo, de señalamiento, de abandono por parte de la sociedad, de estigmatización, de crítica, y nunca conocieron la justicia. La misma justicia que nunca conocí yo y que nunca conocieron los denunciantes y las denunciantes de Fernando Martínez, que éramos niños pequeños, impolutos, porque lo éramos, sin conocimiento, sin capacidad de poder discernir lo que nos estaban haciendo y sin poder manejar la cantidad de dolor y destrozo que hubo a nuestro alrededor, a ese accidente, por llamarlo de alguna manera, porque tampoco podría decir que es un accidente, ya que fue una manera atroz de delinquir sobre el cuerpo de una persona, pero analógicamente le podría decir
que es como si vas en un carro y tienes un accidente y después del accidente que todos salen heridos, tú de estar perfectamente bien, de pronto te levantas en una condición en donde quizá ya no puedas caminar o pierdes algún miembro de tu cuerpo y te das cuenta que la vida te cambió y que tienes que buscar nuevas maneras de seguir adelante y reconstruirte. Esto son historias de muchas personas. En la violencia sexual es igual. Al tú toparte con un violador sexual, haz de cuenta que sufres, pues, analógicamente, por decirlo así, sin ser un accidente, pues un accidente aparatoso, ¿no? ¿Por qué no es un accidente? Porque esa gente movió a Fernando Martínez de lugar en lugar y yo no me lo topé por accidente, yo me lo topé por, pues, por corrupción. Esa es la realidad. Porque si ellos lo hubieran entregado a la justicia desde la primera denuncia, ese señor no hubiera seguido violando niños, pero ellos, sin embargo, lo premiaban y le daban otro puesto más grande y lo ponían en un lugar de superioridad para volver a violar niños. Entonces, después de ese evento, tú sales de ahí con una nueva condición de vida, condición mental totalmente diferente, con un dolor irreparable, con una vida desquebrajada, con un cargo en la espalda insostenible, que a veces yo pienso, no sé cómo no me maté cuando era una niña, porque ganas de morir nunca me faltaron, y por más que busqué ayuda, lo obtuve de mis padres, pero mis padres adoloridos necesitaban también ayuda, y cuando la quise encontrar en psicólogos, no había psicólogos especializados en los temas como ahorita, que han ahondado muchísimo más y han enfrentado la violencia sexual como un hecho comprobado, histórico, generacional, como un delito que se comete todos los días y que los niños están enfrentando a esos depredadores todo el tiempo. Y bueno, al yo enfrentarme a esa nueva realidad me di cuenta que no era la misma persona, que me trunqué, que me dé como un proyecto de una mujer que pudo haber sido mucho más, sin embargo perdió tanto, pero tanto tiempo intentando repararse, sin saber qué era lo que estaba precisamente descompuesto, porque no hay nadie que quiera hablar sobre el cuerpo de una niña violado, sobre la psique de una niña totalmente lastimada, y porque te levantas por inercia cuando decides quedarte a habitar el mundo, después de que tienes esta necesidad de decirle a la gente, me pasó esto, y lo único que recibes de la gente es rechazo, repudio, señalamiento y odio. Eso fue lo que yo recibí teniendo solo 8 años. No es mi percepción. Hubo más niñas como yo con las que he podido platicar, las que hemos podido compartir nuestras historias y que nos damos cuenta que pues es que esa es nuestra realidad y eso es lo que nos tocó y que todas nos sentimos igual. Por algo el sentimiento fue colectivo, no lo alucinamos, no lo imaginamos, no fue algo que construimos solas. Fueron violaciones, al menos a mí, un año continuo en la capilla del colegio, con ayuda de la prefecta de disciplina, quien era quien me sacaba del salón y me llevaba con Fernando Martínez, a sabiendas de lo que hacía Fernando Martínez, porque ella también participaba para que nos violaran. Y me parece impresionante enterarme que dentro de todo esto, la única justicia que pude obtener la obtuve el día que hablé, el día que subí la voz. No bajó ningún espíritu, ninguna deidad, ningún símbolo, ninguna creencia de nadie ayudarme a subir la voz. Yo subí la voz el día que me di cuenta que esta gente se valía de todas las creencias de las personas para violentar niños y dejarlos callados. Y entonces la gente me dice, pero es que Ana, hay tantos buenos allá adentro. Yo digo, pues que, ¿quiénes son los buenos que no tienen la capacidad de discernir que están trabajando para malos? Porque los malos están encubriendo a los demás malos. Y entonces me dicen, pero entonces, y también hacen muchas obras de caridad, y yo les digo, y entonces violar 100 niños y tú ir y darle comer a 100 niños con hambre, ya te limpia el haber violado, denigrado, acallado, amagado, maltratado y destrozado a 100 niños.
me parece que los argumentos se quedan cortos. Aquí los únicos buenos, los que siempre fuimos todos buenos, fuimos los niños víctimas de ellos y de esa institución aplastante que hasta hoy, ustedes díganme, no es posible que un caso de pederastia dentro de la iglesia no tenga el castigo que debería de tener a proporción de que ellos, aparte, son impartidores de la moral, que aparte tienen todo el poder y conocen a todos los gobiernos como para no entregar a sus delincuentes. Por el contrario, utilizan todo esto para lastimar y para seguir dañando a la infancia. Y pues no sé si hay algunas preguntas o respuestas, y porque mi mensaje, bueno, ha sido claro y yo espero que le llegue a miles de mujeres y podamos salir adelante de esto y podamos exigir justicia. Estás aquí conmovida totalmente por esta realidad que la has visualizado. Es muy doloroso, pero es necesario decirlo, es necesario gritarlo, es necesario advertir que esto está pasando. Es necesario que todos los padres sepan que deben cuidar y proteger a sus hijos, que tú no sabes si en tu misma casa o un familiar muy cercano que siempre está en el círculo pone en peligro uno de tus hijos. Realmente es una realidad que tenemos que estar muy alertas. Siempre lo he dicho, Analu, no es justo que se le robe la inocencia a un niño. Y aunque suena muy duro, pero cuando yo hablé contigo, Analu, y tú que has vivido esta experiencia con tanto dolor y que ahora te fortaleces porque tú no quieres que ninguna otra persona viva este dolor, viva este abuso y que ya esto deje de ser una realidad a nivel mundial. Analu, has sido muy clara en esta conferencia. ¿Qué recomendación puntual le das a los padres para evitar que esto ocurra? Uno, cuando un niño se te acerque a decirte, me está pasando algo que me hace sentir mal, me hace cosas que no me gustan o es malo, creo que lo principal es atender al niño. Los niños no saben verbalizar los asuntos sexuales porque la sexualidad para ellos es un tema pues no desarrollado todavía en su vida. Sin embargo, para la edad que tenga su hijo, usted tiene que darle los conocimientos necesarios a la edad de su desarrollo para que más o menos puedan discernir y saber, que sepan verbalizar un no me gusta, un no quiero, no los obliguen a saludar al primo, al tío, a la tía, a quien ellos no quieran. Los seres humanos nacemos con mecanismos de defensas, con instintos de supervivencia. Con el tiempo las vamos amoldando y las vamos aligerando. ¿Qué quiere decir? A veces un niño siente una mala vibra o algo que no le gusta con un tío y no quiere decir que el tío sea malo o que la tía sea mala. Significa que los instintos de tu criatura están arriba. Respétalos para que sepa discernir cuando realmente se tope con el peligro. No para que entren 500 frases que tú le dijiste cuando eras chiquitos como no seas grosero, ándale, ve y saluda, es tu tío, ¿por qué ahora eres así? O sea, en lugar de tener esos mil y un cuestionamientos, van a tener a su instinto reaccionando y eso los puede salvar de un peligro. Entonces, lo primero es respetar los sentimientos del niño y dos, también muy importante, es respetar lo que los niños verbalicen, indagar en ello. ¿Qué significa? Si un niño viene y te dice, es que él es malo, entonces tú indaga por qué es malo. Los niños a veces no saben ahondar en sus propios pensamientos o en lo que ellos ven de forma muy concreta porque no comprenden complejidades ni de nuestro lenguaje, ni tienen el discernimiento para poder saber en qué es malo o qué es exactamente lo que está haciendo mal. Pero hay algo que hace el adulto que no le gusta, que le incomoda. Es importantísimo darles ese espacio de confianza a nuestros hijos. Otra cosa, que no se nieguen a la realidad. No importa que sea el abuelo, el tío, el propio papá,
el sacerdote, el maestro, la maestra, no importa, tengan la apertura para concebir que la gente es malvada. No es que estén enfermitos ni que tengan un problemita mental, no, son malvados y les gusta ejercer su poder de una manera violenta. Acuérdense que el delito de violencia sexual infantil es un delito generacional. ¿Qué quiere decir? Que muy factiblemente el tú toparte con un violador es que a él lo violaron. Y entonces la manera en la que podemos evitar replicar estas conductas es tratando cuando tú te topas con un evento de violencia en tu vida. Si tú no las verbalizas, si tú no las hablas, si tú las mantienes normalizadas, muy factiblemente tú repetirás ese modelo de conducta que va a dañar a miles de personas más. Otra, no porque la persona sea adulto mayor o porque sean ancianos, gente de la tercera edad, quiere decir que no puedan violar. ¿Ok? Esa es otra. Si existen espacios exclusivos para mujeres y niños, háganlos valer. Vale todo la pena que cuidemos nuestra integridad como personas y la de nuestros hijos, que hagamos valer las reglas que están establecidas. Hay gente de 80 años que sigue violando niñas. Entonces, yo les recomiendo, esto no conoce de edades, de círculos sociales, no es que esté menos educado y entonces por eso se meten con las hijas o salen embarazadas de los padrastros. No, esto pasa en todos lados, no conoce de círculo ni estrato social, pasa hasta la aristocracia, hombres, y se casaban entre hermanos, acuérdense, ay, se robó a la novia y tenía 15 años en aquel entonces. Éramos más bárbaros todavía antes, no estaba mejor antes que ahora la vida. Lo que pasa es que ahora tenemos más maneras de enterarnos cómo es la realidad. Entonces no se cieguen, no crean que lo que ustedes vivieron fue mejor. Tener menos información no significa que antes las cosas estaban mejor y que ahora están peor. Significa solo eso, que no teníamos y no contábamos con la información. Pongan atención en las primeras señales de violencia. Si su hijo regresa irascible, enojón, golpeando cosas, si empieza a hacerse pipí o popó en la cama a una edad que ya no es coherente que suceda, si de pronto está somatizando dolores físicos inexplicables y todo le duele, si de pronto tiene un cansancio extremo que no puede controlar, todo ese tipo de señales son importantes que las atiendan. ¿Por qué? Porque puede estar sufriendo violencia sexual. ¿Cuál es el primer paso para evitar la violencia sexual? Yo creo que no hay. No hay. Cuando tú te topas con un violador, te lo vas a topar. Pero definitivamente, como padres de familia, denunciar, aunque nos duela el alma, aunque queramos que nadie se entere, aunque queramos que nadie sepa porque vamos a dañar más al niño, el niño o la niña ya están dañados, pero si denunciamos, podemos parar a un violador serial. Entonces, es muy importante que tengamos ese conocimiento y esa claridad en un momento tan importante como es cuando un niño se nos acerca y nos dice, no me gusta esto que me hace. ¿Ok? Es muy importante. Acuérdense, si no sabe hablarlo el niño, dibújenlo. Sí, o sea, si no sabe, alléguense de otras herramientas para que puedan sacar adelante ese problema. ¿Se puede vivir después de la violencia sexual? Sí, sí se puede. Pero lo que es la realidad es que si no hay justicia, no hay paz. Y nosotros como sociedad tenemos el deber de velar por las niñas y por los niños. ¿Por qué? Porque no son hijos del vecino o no son hijos de no sé quién, no. Son hijos de nosotros, de todos nosotros, porque son parte de nuestro entorno. A un niño lo educan no solo sus padres, lo educa la sociedad. Este permiso que les damos a los violadores y esta manera tan asquerosa en la que juiciamos a las víctimas, ¿ustedes creen que eso no educa? Claro que educa. No basta con que unos padres digan esto está bien o esto está mal, cuando hay todo un sistema y una cultura de por qué te violan solamente porque eres mujer o porque eres niña, niño, pequeño y no puedes defenderte porque por eso te violan. Ustedes díganme, ¿cuál es la razón para que un individuo o una mujer viole a un pequeño o una pequeña? Denme una sola razón de por qué alguien podría violar a un menor de edad. Y la única razón es que es maldad pura. Se los puedo asegurar. No hay justificación en lo absoluto.
pero dijiste algo muy, muy importante que me tocó mucho. Se puede vivir después de una violación, pero con justicia. Y bueno, Sí, o sea, realmente es un tema que hay que hablarlo, es un tema que hay que hablarlo desde casa. Vivimos en una sociedad en la que a las personas les cuesta mucho afrontar temas como estos y no hay que quedarnos callados y los más pequeños son los que están sufriendo. Entonces son temas a los que hay que hacerle frente y que los más pequeños de casa tienen que saber. Una de las pautas que nos diste sobre la educación sexual, que es extremadamente importante, y también dejar que los niños vivan estos instintos de supervivencia que a veces los papás no nos damos cuenta y les decimos que no pueden hacer algo, que tienen, los obligamos a saludar y estas cosas. Estos tips que nos diste realmente creo que son muy importantes y muchos de nosotros no sabemos cómo manejar esos temas con los niños. pero bueno, Acuérdense que los niños, nada más, acuérdense que los niños son gente de pensamiento concreto, pero con emociones igual de complicadas como los adultos. A un niño que se le muere su madre cuando es pequeño y él ni siquiera lo conoció, pues también tiene el hueco de la madre ahí, ¿eh? No se crean que no se dio cuenta, no se crean que no pasó nada. Todo lo que sucede en nuestra infancia nos marca como personas en nuestro desarrollo y en nuestra personalidad. ya sea una niñez de felicidad o ya sea alguna niñez con alguna situación dura que hemos vivido. Ana Lu, muchas gracias, muchas gracias. Al contrario, no, a ustedes nuevamente muchas gracias. Y yo aquí estoy para Mujeres Sin Límites. Acuérdense que nuestro límite es el miedo y no podemos tener miedo, tenemos que alzar la voz.